Había una vez, en un país lejano, una mujer hermosa que entretenía al gran visir contándole historias. La mujer se llamaba Sherezade y las historias que contaba eran extrañas y misteriosas. Una de ellas comenzaba así. Había en un país muy misterioso una mujer lejana que contaba historias. La mujer se llamaba Laila y era una mujer de pelo castaño y ojos verdes que vivía en un callejón junto a sus dos hijos. Todas las noches les contaba a sus hijos una historia que comenzaba así. Había una vez, en un país extraño y olvidado, una mujer llamada Ashnur. Era muy hermosa pero misteriosa, que le encantaba contar historias muy misteriosas. De entre todas las historias que contaba, Ashnur había una que era su preferida y comenzaba así. Había una vez en un país misterioso una mujer lejana que contaba historias. La mujer se llamaba Fátima y las historias que contaba eran asombrosas y hermosas. De entre todas las que contaba Fátima había una que era su favorita y comenzaba así. Había una vez en un país poblado una mujer valijita que se llamaba Fátima. Era muy fea y contaba historias todo el tiempo y ella tenía una historia favorita que comenzaba así. Había una vez, en un país muy pero muy floral, una mujer muy hermosa que se mimetizaba con su país con sus grandes vestidos florales. Esa mujer se llamaba Sisa. Sus historias tenían belleza de una flor y la firmeza de un roble, y una de ellas comenzaba así. Había una vez en un país árabe una mujer hermosa que contaba historias. Se llamaba Abrahim. Era rubia, blanca, con ojos verdes y era poeta. Una de ellas comenzaba así. Había una vez en un país extraño una mujer que se llamaba Ella. Era una mujer tímida y contaba historias de terror. Una de ellas comenzaba así. Había una vez en un país remoto una mujer extraña y sabia que contaba historias. La mujer se llamaba Sahara y las historias que contaba eran misteriosas como ella. De entre todas las historias que contaba había una que era su preferida y comenzaba así. Había una vez, en un país asiático, una mujer creyente que se llamaba Ariadna. Era rubia de ojos marrones, era tímida e inteligente. Le gustaba mucho contar historias y una de ellas empezó así. Había una vez en un país hermoso una mujer asombrosa que se llamaba Salah. La mujer era hermosa, sabionda e inteligente, le encantaba contar historias y una de ellas empezaba así. Había una vez en un país remoto una mujer muy tímida que contaba historias. Se llamaba Mira, una joven de 27 años, pelo castaño, ojos azules y muy hermosa. Sus historias eran tan misteriosas como ella. Aparte, en sus historias era muy poética y una de sus historias empezaba así. Había una vez en un país lejano vivía una mujer que contaba historias. La mujer se llamaba Laya, era muy inteligente y tímida. Tenía ojos celestes, era rubia, era blanca y le encantaba contar historias. Y una de sus historias contaba así. Había una vez en un país muy lejano una mujer que contaba historias. La mujer se llamaba Edilda, era hermosa y humilde, y las historias que contaba eran misteriosas, tan misteriosas como ella. Una de ellas comenzaba así. Había una vez en un país extraño una mujer hermosa que contaba historias. La mujer se llamaba Milcha y y contar historias era su pasión. Ella era graciosa y de una familia muy rica. Contaba muchas historias. Una de ellas comenzaba así. Había una vez en un país lujoso, vivía una mujer extraña. La mujer se llamaba Azara y las historias que contaba eran románticas, tan románticas como ella. Entre todas las mujeres del pueblo, Azara era la más hermosa y romántica. Una de sus historias comenzaba así. Había una vez en un país hermoso una mujer bella que se llamaba Alisa. Era rubia, ojos marrones, le gustaba leer y una de ellas comenzaba así. Había una vez en un país una mujer muy extraña. La mujer se llamaba Dana y le gustaba contar historias fantásticas. Las historias que contaba eran todas para su primita y una de ellas comenzaba así. Había una vez en un país antiguo una hermosa mujer con su cabello dorado y brillantes ojos negros, en el que se reflejaba la luz de la luna en ellos, que contaba historias. La mujer se llamaba Aisha y las historias que contaba eran misteriosas, tan misteriosas como ella. Y entre todas las historias que contaba Aisha, había una que era su preferida, comenzaba así.
Había una vez, en un país remoto, una mujer inteligente y sensible llamada Sherezade. Hacía mucho tiempo que el gran visir la había hecho su prisionera y estaba esperando el momento apropiado para matarla. Pero mientras eso no sucediera, ella le contaba con su voz de trueno viejos cuentos. Cuentos de mujeres que contaban cuentos. Y él, fascinado, fue dejando la tarea de matarla para el día siguiente y el siguiente. Y así fue que, esperando morir, ella contó más de 1000 cuentos. Y en esos cuentos vivió para siempre.